Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Si ayer hablábamos del as número 1 de la Segunda Guerra Mundial, hoy vamos a hablar del as número 1 de la Primera. Nada que ver el de la Segunda con el de la Primera, ni en número de derribos ni en nada en absoluto. Una historia completamente distinta, no hay ningún paralelismo entre Harman y von Richthofen, que es el que hoy nos ocupa. Y que, como siempre, pues dar las gracias a Military History Now por la confianza que he depositado desde hace tiempo en mi canal. Y hablaros hoy de un texto algo cambiado del original, que os dejaré en descripción, porque yo voy a hablaros de 10 hechos que lo convirtieron en una leyenda. Manfred von Richthofen, 10 hechos que lo convirtieron en eso, en una leyenda. Y es que la notoriedad de Manfred fue creciendo a cada victoria que fue cosechando, y con el tiempo se iba a convertir en el piloto más famoso y temido de la Primera Guerra Mundial. Y es que ocurre lo de siempre. ¿Por qué aparecen estos textos? Pues buscando información sobre Harman me aparece un texto de Military History Now hablando de Manfred von Richthofen y dices, wow, qué pasada. Pues creo que les puede gustar a mis seguidores, a mis followers, pues el poder contar todas estas cosas tan interesantes. Bueno, todo el mundo sabe que venía de la nobleza, pues Manfred von Richthofen nació el 2 de mayo de 1892 en la ciudad de Kleinburg. Ese detalle de la ciudad donde nació es interesante para empezar a hablar del personaje, pues su ciudad natal hoy no pertenece a Alemania. Si fuera hoy, con el país que tendría que luchar sería con Polonia, pues estaba muy cerca de Wrocław. Fue criado por una familia aristocrática prusiana y heredó el título medieval de Farrier, o señor libre, que es, digamos, la misma designación o equivalencia en Inglaterra de un barón, lo que es lo mismo que decir que, bueno, que es uno de los escalones más bajos de la nobleza. No es nadie ostentoso de narices ni con una importancia espectacular, cosa que siempre había pensado que sí, pero no. Y es curioso el hecho de que empieza Manfred no la guerra en el aire, sino la guerra la empieza a caballo. Porque Manfred von Richthofen se alista en el ejército alemán en 1912 y 2 años más tarde pues sirve como explorador a caballo en los frentes oriental y occidental, sobre todo en los primeros meses de guerra. Más tarde, o poquito más tarde, pocos meses más tarde, su regimiento se ve abocado a, digamos, bajarse del caballo por la sencilla razón de que todos son trasladados a las trincheras alemanas, donde él no quiere estar allí, no quiere que le peguen un tiro a la primera de cambio, es un noble prusiano y allí, pues aunque sea un joven teniente, pues no pinta nada. Mueve cielo y tierra para que lo trasladen a los puestos de retaguardia de logística. Una vez lo consigue, pasan unos pocos meses y se da cuenta que eso tampoco no es lo suyo, pero la sencilla razón de que allí no va a haber acción. ¿Y qué ocurre? Que se entera que hay la creación de la nueva Fuerza Aérea Alemana y el tío, que es un aventurero, pues dice, pues yo quiero irme a volar con toda esta gente que ya está metida ahí. Manda diversas cartas pues hace lo mismo. A lo mismo que hizo de pasar de trinchera a logística, pues de logística a la Fuerza Aérea hace lo mismo. No he ido a la guerra a recolectar quesos y huevos, sino por otro propósito. Soy un caballero prusiano. Escribe en alguna de las cartas a sus superiores. Curiosamente, una vez de la Fuerza Aérea, pues todavía no, digamos que no se ha sacado el título de piloto, y vuela como observador artillero de un avión alemán. Y allí consigue su primera victoria aire-aire, volando de segundo en un avión, disparándole con una ametralladora fija. Es curioso que no se la validaron nunca. No cuenta dentro de las 80 que consiguió, o que oficialmente se le atribuye, antes de que terminara con su muerte. El hecho de por sí es curioso y es ensombrecido también porque lo consiguió volando de segundo de un avión. Esto ocurriría a finales de 1915. Haciendo gala de una gran precisión con su ametralladora, el joven Manfred derriba un biplano francés sobre el sector de la Champagne. Dado que la máquina enemiga cae sobre territorio hostil, la victoria no se puede confirmar y como tal nunca se agrega a su cuenta, como os digo, oficial de 80 muertes, como os he avanzado. Pero la releche viene cuando os digo que su victoria número 2 en la guerra tampoco se le atribuyó a él.
y no entra dentro de sus 80 derribos. Eso ocurrió en abril de 1916 cuando Richthofen acribilla a balazos un caza francés mientras estaba a los mandos de un bombardero Albatros C-3. Una vez más, dado que el recuento ocurre sobre territorio enemigo, la victoria pues no se puede confirmar y nunca se contó. Es así. También de todos es sabido que tenía una forma curiosa de celebrar sus victorias. Manfred, digamos que celebra su primera victoria oficial el 17 de septiembre de 1916, cuando lleva pocos días en su escuadrón de caza y, bueno, derriba un caza o un cazabombardero nocturno Royal Factory FE-2B británico, pilotado por Tom Rees de la Royal Flying Corps, y este es oficialmente su primer derribo. Von Richthofen pide una copa por cada victoria que va cosechando. La mayoría de vosotros habéis visto la película del Barón Rojo, por tanto no hace falta que os diga nada. Pero bueno, sí que es curioso el poder apuntar de en su 60º triunfo, la plata empieza a escasear y ya no puede tener más copitas con el nombre del piloto enemigo o con el avión. La notoriedad de Richthofen va increciendo de forma exponencial al mismo ritmo que van creciendo sus victorias. Y a cada nueva de esta, pues más y más leyenda. Se convierte en as el 16 de octubre de 1916 y gana el Blue Max, formalmente conocido como la mención de Pour le Mérite, por su 16º derribo confirmado en enero de 1917. Ese mismo mes es el joven piloto nombrado comandante de la Jagdstaffel o Jasta 11. Derriba 22 aviones solo en abril de 1917, 4 de ellos en un solo día. Para la Primera Guerra Mundial es una auténtica bestialidad y se convierte de esa forma en el piloto más famoso y temido de toda la contienda. Incluso por aquel entonces, la tenue, digamos, propaganda alemana, por no compararla con la segunda, que fue mucho más salvaje, pues, bueno, los alemanes hacen circular ciertos rumores de que los aliados y sus pilotos están aterrorizados cuando saben que Von Richthofen está volando en ese sector y prometen o hacen correr el bulo de que el alto mando, digamos, británico de la RAF pues ha prometido que el piloto que derribe a Manfred Verrier von Richthofen les promete la Cruz Victoria, la Victoria Cross, que es la condecoración británica de más alto valor frente al enemigo y que en su apartado aéreo, pues imaginaros, en Primera y Segunda Guerra Mundial solo se han concedido 31 en toda la historia. O sea, que poca broma que te den la condecoración esta. Otra cosa que la gente no sabe es que el triplano lo usa prácticamente al final de la guerra. Y es que a principios de 1917, Von Richthofen, siempre consciente de su creciente estatus como celebridad, pinta las alas de su avión de un tono brillante o rojo. Más tarde lo colorea con su color típico carmesí, y eventualmente se hizo conocido por amigos y enemigos por igual por, al principio, el Caballero Rojo, después el Diablo Rojo, luego el Pequeño Rojo y finalmente el Barón Rojo. Curiosamente, solo empieza a volar en su emblemático triplano Fokker DR-1 en los últimos meses de su vida. Y casi 3/4 partes de sus victorias fueron ganadas en diversos tipos de Albatros, así como en el Halberstadt D2. Que si lo veis aquí en las imágenes, realmente da miedo que alguien pueda derribar a otro con esto. Pero bueno, también es poco conocido el hecho de que Von Richthofen, el Barón Rojo, es el autor de un bestseller. Y es que poco después de caer herido y hospitalizado tras un accidente en julio de 1917, Manfred escribe una autobiografía descaradamente autoengrandecedora desde su cama del hospital. A su libro le pone el título de Der Rotkampfregerie o The Red Battle Flyer. Y el libro se vende muy bien en Alemania, incluso es traducido al inglés. Y por cierto, que el año siguiente es fuertemente censurado en Inglaterra este libro. Más tarde se dice que el propio Von Richthofen se iba a sentir con este libro, pues
un tanto avergonzado por todos los alardes pues, que había prodigado estando en el hospital sobre sí mismo, e incluso se comenta que hasta llegó a contactar con la editorial para retocar ciertos aspectos del libro en una siguiente edición, que por desgracia pues no podría hacer jamás debido a su repentina muerte en el aire. Y es que hasta la muerte de este hombre, hasta la muerte de esta leyenda, y es lo que suele pasar con mucha clase de estos soldados pues, que marcan las diferencias en una batalla, pues se ha convertido en un misterio, ya que von Richthofen murió en acción de guerra la mañana del 21 de abril de 1918 cerca del Somme. Se ve que encontró su fin mientras perseguía a un piloto bisoño de 22 años de las praderas canadienses llamado Wilfred Whoop May, y durante el dogfight, pues a bajo nivel, Manfred resultó alcanzado de forma fatal en el torso, en el pecho, por una bala del calibre 303 y disparada por uno de los compañeros del escuadrón de May, se dice, un tal Roy Brown, o bien por un puñado de ametralladoras pertenecientes al ejército australiano y que estaban justo debajo de donde se estaba efectuando el combate a muy bajo nivel. El ángulo de las heridas de von Richthofen sugieren, las heridas post-mortem, lo que se ve en la autopsia es que el fuego terrestre es el que mató al Barón Rojo. El as herido, que todavía vestía el pijama debajo de su traje de vuelo, fue alcanzado y, bueno, logró forzar un aterrizaje perfecto con su avión en un prado, como en la película, pero muere en el prado, no muere en el aire. Muere después cuando los soldados de infantería llegan al lugar del accidente, cuando lo sacan. El cuerpo de von Richthofen es entregado a un escuadrón de combate australiano que bueno, lo entierra con toda la pompa y ceremonia que se merece un héroe de guerra genuino como fue el Barón Rojo. Su avión, en parte, la mayoría pues estaba intacto y bueno, es destrozado por los soldados que son cazasouvenirs y se van quedando trocitos. El cuerpo de von Richthofen es desenterrado en el año 1925 y repatriado a Alemania para un segundo funeral. Y curiosamente, para finalizar, me gusta apuntar un tema que también me gustó bastante, y es que el asiento del famoso triplano en el que volaba cuando encontró la muerte Manfred von Richthofen, pues fue recuperado por Brown y luego entregado al Real Instituto Militar Canadiense, donde se ha exhibido durante decenios, muchas décadas, junto con parte de la tela del aparato y la punta, una de las puntas de su ala. A pesar de que mucha gente lo ha visto y creen, o se han ido del museo creyendo, pues que, resulta que ese asiento tiene un agujero que se ve. Con el tiempo se ha demostrado de que este agujero no pertenece al disparo que acabó con la vida con el famoso Barón Rojo, o sea, de Manfred von Richthofen, sino que es un disparo anterior, o a lo mejor en tierra, o lo que fuera. Pero nunca es el que acabó con su vida, pues fue alcanzado en el torso. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con nuevos interesantes temas y cambiaremos de época, prometido. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Gracias a Military History Now. Abajo en descripción todo lo que necesitáis.